Continuamos con la voz de la tarde, la voz que te informa por la nave Estudio Digital. Y ha llegado la hora de la entrevista de la tarde. Hoy nos visita un experimentado profesional del derecho en la República Dominicana. Él se estará presentando en este momento. Se trata de nuestro hermano José Eduardo Guillén. Magistrado, ¿cómo se siente? Magistrado un poco alto, todavía no estamos en ese tono. Somos abogados de la República Dominicana y nos dedicamos a diferentes materias en el ámbito del derecho y tenemos ya un amplio tiempo de ejercicio, digamos unos 20 años más o menos de ejercicio. Qué bueno, muy interesante. Egresados de la UAS. Sí. Compañero de nosotros. Sí, yo le digo magistrado por el respeto, usted sabe, el protocolo y el tratamiento del lugar. No, y la experiencia y los años. Doctor, en su trayectoria como profesional del derecho, Sí. ¿qué lo motivó a usted a incursionar en esta rama del saber, de las leyes? Bien, bueno, desde muy temprano en lo que es el estudio secundario, muchas veces uno tiene determinados momentos en los que no sabe hacia dónde va, ni entiende qué va a estudiar, ni qué va a hacer. Pero ya luego entonces uno empieza a experimentar y a observar que tiene ciertas afinidades con algunas materias. Entonces uno empieza a ver qué es mejor en unas materias que en otras y luego después va surgiendo todo lo que es esa intríngulis en la que uno empieza a entender el tema de la solicitud del derecho, de hablar por el otro, de hacer solicitudes de cosas justas y empieza uno a identificarse entonces con el tema del derecho. Muy certera esta información de nuestro colega y magistrado, ¿verdad? Don José Guillén. ¿Colega? Bueno, se decidió invitarlo para, ya sabemos la tragedia, no vamos a hablar más de eso ahora. Simplemente nos queremos concentrar en la parte que ya se está dando y que lo que viene a partir de ahora con respecto a las posibles demandas y ya a la demanda como tal que se le podrían hacer al dueño Espaillat, ¿verdad?, de la discoteca El Jet Set. Esa fue la motivación por lo que se decidió invitarlo al programa. Colega, ¿cuál pregunta podemos empezar con el invitado? Doctor, ¿cuál sería el estimado en lo tocante a la indemnización por las muertes de estas personas que fallecieron en el referido accidente del Jet Set? ¿Y cuál sería más o menos un estimado? Bien, bueno, primera instancia propicio indicar nuestras condolencias con todas las personas afectadas, a pesar de que la República Dominicana en su totalidad fue afectada con esta tragedia. Es una pena y un pesar las pérdidas que hemos tenido. En el ámbito de la pregunta, eso va a tener cierta dependencia, porque tenemos diferentes ramas por la que pudiera irse este caso, en específico dos. Pudiéramos tener lo que es la materia penal, que pudiera estar en principio a cargo del Ministerio Público, y en segundo rango, o posiblemente la más posible que pudiera estar sucediendo acá, es la materia civil. Las indemnizaciones per se no se pueden determinar porque estas van a depender de lo que es la demanda. Me explico. No hay una determinación de monto en específico. Aquí pueden haber varios demandados y bajo esas circunstancias, dependiendo del tipo de daño que haya sufrido cada víctima, pues entonces se va a determinar de acuerdo a su solicitud de sus abogados pertinentes en su momento, cuál sería el monto que estos solicitarían y el tribunal entonces fallaría en consecuencia. Muy importante esta información porque obviamente como no hay un promedio, pues
Esto hay que evaluarlo. No, efectivamente. Hay que evaluarlo para saber entonces qué medidas se va a tomar al respecto. Efectivamente, precisamente entendemos que el legislador no colocó de manera directa un monto, porque pudiéramos estarle poniendo precio a la vida humana. Entonces, acá lo que se establecen ya son los daños y perjuicios, tanto psicológicos, material y todo ese tipo de daño que pudiera sufrir una víctima en este tipo de aspectos, tanto los que están heridos como los familiares ya de los ya fallecidos. Sí. Entonces, el enfoque ya de lo tocante a lo legal, este caso, previo a que aconteciera, ya se había reportado por parte de la Junta de Vecinos que reside en este sector donde estaba ubicada la discoteca Yexet, por las quejas de las altas, ¿verdad? Los altos volúmenes de música y obviamente el ruido que permeaba en esa zona, Sí. en dicho lugar, y obviamente no se le hacía caso ni a la Junta de Vecinos, y obviamente cuando la fiscal adjunta iba a averiguar el asunto de esta situación, obviamente lo que se le decía era que la discoteca es una discoteca marca país. Hemos tenido el conocimiento de ese tipo de información que ha venido a raíz de unas entrevistas que se le hicieran a algunas personalidades, entre ellos una señora que comunicó esa situación que acontecía allí. Nosotros de manera directa no podemos, un ejemplo, darle crédito a un 100% sobre esto porque no fuimos parte de ello, pero tomando en consideración la entrevista, pues eso es lo que alude esa señora, que allí existía esa problemática con referente al tema de la contaminación del ruido, la contaminación sónica, y todo lo que allí se daba en cada uno de los momentos en los que habían actividades. Comprendiendo eso, pudiéramos entender que o las autoridades no hicieron los trabajos pertinentes o alguna situación estaba más allá de sus manos. Licenciado, ¿qué enfoque deberían adoptar los afectados en este proceso? ¿Qué enfoque de la parte de los abogados que van a defender a los afectados? Bien, correcto. Desde el punto de vista de la defensa, ¿verdad? Es decir, de los demandantes, porque en este caso ellos vienen siendo demandantes. Defensa vendría siendo el propietario de la discoteca y los demás aledaños. Ellos como demandantes tienen las dos opciones, pero para esto debe existir una investigación previa, que ya de hecho hemos sabido que el Ministerio Público está en estas acciones, que es lo correcto y lo debido, porque nosotros hemos sabido que el Poder Ejecutivo había nombrado una comisión con la finalidad de hacer ciertas investigaciones con referente al tema de la tragedia, lo cual verdaderamente no es propicio, porque no se puede delegar una comisión para hacer ese tipo de investigación, para eso está el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público es quien per se requiere de hacer la investigación. Al momento de que el Ministerio Público realiza la investigación, entonces se podrá determinar si las incidencias son penales o si son solamente meramente civiles. Hay muchos indicios de que pudiera existir ciertas pesquisas que pudieran dar al traste con la situación y determinarse de que pueda ser un asunto penal, por cosas que ya se han mencionado en algunos medios. Bien, doctor, antes de la pregunta, agradecer que haya aceptado nuestra invitación. En el caso de su experiencia como abogado, ¿tiene usted algún precedente de un hecho similar o parecido al Yexet? No tiene que ser en el país, pero algún hecho que las víctimas, en este caso, tanto en el aspecto de indemnización económica, también los culpables o responsables hayan recibido alguna sanción penal. Sí, efectivamente. Está el caso Cromañón,
Esto fue en Argentina. Esto fue una discoteca que se incendió. Allí hubo condena penal precisamente contra el propietario de la discoteca y sus socios. Y los que estaban allí, que eran los otros acusados, que era una banda que se encontraba tocando de nombre Callejero, si mal no recuerdo, resultaron absueltos. Pero sí hubo una condenación penal y por consecuencia también una indemnización civil. También está el caso en Brasil de la discoteca Kiss, que también sucedió lo mismo, pero en este caso estaban implicados los jóvenes que tocaban en una banda, puesto que ellos fueron los que utilizaron unos juegos de pirotecnia que incendiaron la discoteca. Algunas personas fueron muertas por el material que se utilizaba para aislar el sonido y otras por la retención de la propia seguridad de la discoteca, que pensaban que querían irse sin pagar. Increíble, pero sí. Wow. Muy fuerte. Licenciado, De ese caso, y disculpando, de ese caso de Brasil, todavía en la actualidad, me parece que en el 2022, se anuló la sentencia que había en ese caso, por unas incidencias que había con unos, ellos utilizan el sistema por jurado, a diferencia del nuestro, que es un tribunal sin jurados. Y allí encontraron ciertas incidencias con los jurados, algunas situaciones, y otras situaciones con los imputados, en donde algunos resultarían absueltos en la anulación del caso. vamos a ir a nuestra pausa y luego continuamos con esta interesante entrevista con el invitado de la tarde. Continuamos con la voz de la tarde, la voz que te informa, ya en este último segmento de nuestra entrevista con el licenciado José Guillén. Otra pregunta, licenciado, que me llama mucho la atención es, ¿deberían los afectados formar una demanda, una posible demanda colectiva a la luz de lo que usted acaba de explicar? ¿O cómo convendría más, una demanda individual o no? Bien, el término de la demanda colectiva en nuestro derecho no existe. Nosotros no tenemos esa figura. Las demandas Se puede hacer jurisprudencia ahora, se entonces. pudiera hacer jurisprudencia, pero hay demandas que pudieran parecer colectivas porque sucede que, un ejemplo, que varios abogados pueden unirse en función de sus intereses, como también puede ser que varias víctimas contratan a un mismo abogado. Ahora bien, no es recomendable que el grueso o la mayoría de las víctimas contrataran a un único abogado per se, por una sencilla razón. Si este abogado pudiera cometer un error, un fallo o un desliz que pudiera llevarlos a tener pérdidas en el caso, pues entonces se van a ir todos por la misma vía. Si se hiciera así, lo más recomendable es que pudiera haber, en cúmulo de la cantidad que entiendan pertinente, contratar abogados. Ahora bien, el caso es un caso que tienen que prepararse porque es un caso complejo. Aparte de ser complejo, de determinarse de que pudiera ser penal, pudiéramos estar viendo cosas que a lo mejor la gente no va a entender. Nuestra legislación, por lo que pudiera ser penalizado, que es lo que se conoce como el homicidio culposo, que está en el 319, si no me equivoco, de nuestro Código Penal, establece clara y efectivamente que la pena correspondiente es de 3 meses
a 2 años, ¿Y dónde cae la negligencia? sin importar la cantidad de muertes. De muertes. La negligencia, ¿dónde cae? La negligencia viene cayendo en el aspecto de las revisiones pertinentes que debieron hacerse al local. Si allí hubieran recomendaciones de que había que hacer remodelaciones y un sinnúmero de cosas más certificadas por los organismos pertinentes, entonces pudiera estarse atribuyendo una responsabilidad penal sobre el propietario y sus socios. Si esto no es probable, pues entonces existen otras teorías que se han estado barajando con otros colegas en diferentes aspectos, que pudiera ser que alguien de esas instituciones que están llamadas a realizar ese tipo de inspección pudiera haber recibido algún tipo de soborno. Si esto fuera así, pudiéramos estar hablando de una complicación mayor y pudiéramos estar hablando de las figuras 265 y 266 del Código Penal, que sería asociación de malhechores. ¿El Estado se vería entonces implicado directamente, Se también vería. pasible de demanda? Sí, efectivamente. Bueno, en ese mismo aspecto, puede ser que los propietarios y Jet sean culpables, pero ¿dónde dejamos entonces la responsabilidad del Estado? Como garante de la seguridad. El Estado tiene responsabilidad, efectivamente tiene responsabilidad. Inclusive, si podemos observar, hay un colega, Félix Portes, que ya inició con una querella por el ámbito penal, a pesar de que todavía no se conoce a un 100 las implicaciones tales. Pero sí, ya él inició por esa vía y podemos entender que ciertamente el Estado dominicano tiene sus implicaciones en estos aspectos porque es quien se encarga de velar por esto, principalmente el Ministerio de Viviendas, que fuera delegado por intermedio de lo que son los ayuntamientos, por medio de lo cual ellos son los que están ahora mismo facultados para realizar ese tipo de actividades. Anteriormente eran los ayuntamientos, ahora el Ministerio de la Vivienda. Sí, porque por ejemplo, un niño comete cualquier, en este caso cualquier travesura que se diga, o en este caso el niño tiene una responsabilidad, pero el padre es el llamado a corregir a ese niño. En este caso el Estado era el llamado a hacer revisiones periódicas y en este caso, si necesitaban una modificación, se necesitaba una reestructuración, el Estado debió estar, en este caso, al pie de la letra con este tipo de situaciones. Bueno, hay algunas indicaciones que se han hecho en otros medios en donde se ha establecido de que han habido ingenieros que han determinado que estuvieron allí, que hicieron las revisiones del lugar y que se hicieron firmar una constancia de que ellos indicaron que el lugar requería de ciertas modificaciones para ellos entonces, simple y llanamente, dejar eso a su suerte de los propietarios y que hicieran el trabajo del lugar. Si no lo hacían, era responsabilidad de ellos, pero ya ellos habrían indicado que había inconvenientes con la estructura, según hemos podido ver en algunas declaraciones. Entiendo. Bueno, doctor, una última pregunta ya para culminar con esta entrevista. Según lo que estuvimos viendo a raíz de este desplome, se hizo la evaluación del lugar en donde ya previo a esto, partículas del techo, días antes de pasar la catástrofe de la referida discoteca, se había estado hablando de que se tenía que haber cerrado este establecimiento para fines de remodelación, la cual obviamente pudo haber evitado todas estas muertes, colegas, de tantos ciudadanos, tanto de los diferentes ámbitos de la vida profesional, deportista, artística y demás, como entes de la misma sociedad, también obviamente perecieron en esta catástrofe. ¿Cuál sería el resultado de cara a este caso? ¿Cuál sería el resultado final de este tema YESE? Bueno, el tema YESE, como había indicado en una ocasión, tiene varias aristas por donde trabajar. Si se fuese por el ámbito penal, como indicaba,
pues entonces conllevaría a una pena de prisión de 3 meses a 2 años en caso de poder hacérsele la imputación del lugar y de hacerlo de manera ferviente a través del Ministerio Público, con sus respectivas responsabilidades civiles, que serían entonces los pagos por indemnización de las muertes, ya sea a las personas afectadas que están heridas o a los familiares de los muertos. Pero a la misma vez también está el ámbito civil. Por el ámbito civil sería un caso extremadamente tedioso y bastante largo. Los familiares deben prepararse porque si no se encuentra alguna tipología penal en el ambiente a través de las investigaciones que se hagan, pues entonces sería civil, y por lo civil tarda bastante tiempo, tarda mucho tiempo, por las diferentes incidencias que se dan y por la cantidad de víctimas que son. Ahora, esperamos nosotros que esto cause un precedente por intermedio del cual se hagan ciertas modificaciones, como por ejemplo a nuestro propio Código Penal, con una situación similar no pudiéramos tener nosotros una penalidad de 3 meses a 2 años de prisión con 231 muertes o 232 muertes más los heridos. Eso realmente es absurdo. Y el trauma a esos niños, a esas Trauma, familias. porque estamos hablando solamente de la parte económica, pero no estamos hablando, un ejemplo, de lo que se tiene que hacer, el trabajo que se tiene que hacer por años, por intermedio de lo que es la psicología. Se va a tener que trabajar gente por años en el ámbito psicológico, es decir, los daños abarcan desde lo físico hasta lo psicológico, hasta lo moral. Es una pérdida demasiado cuantiosa. Es más, inclusive nos atreveríamos a aseverar que si en dado caso los tribunales de la República pudieran dar sentencia condenatoria en esos aspectos de manera equitativa, diríamos, pues nosotros entendemos que probablemente el propietario, los socios y el propio seguro, porque ese tipo de establecimientos tienen seguro, no tendrían capacidad para el pago probablemente. Entonces, de antemano se podría decir que este tipo de casos es un Estado. caso que sería desgastante para los Sí. familiares de las víctimas. Es un De caso, inicio ya. estamos hablando a largo plazo. Sí, claro, de inicio ya. En el Como área también civil. fue El área desgastante la parte de lo que tiene que ver con las autopsias, que los familiares no entendían, querían que le entregaran los cuerpos, pero lamentablemente ustedes tenían que accionar en derecho, y para poder accionar en derecho, usted tiene que tener una prueba. ¿Y cuál es esa prueba? La prueba por excelencia es la autopsia, para indicar de qué murió, y su acta de difunción para indicar quién es la persona y quiénes son los parientes. ¿Y cómo murió? Porque Claro. algunos Porque le pusieron de que hecho- murieron en la calle. Sí, efectivamente. Entonces, de cómo murió, cuáles fueron las situaciones, las circunstancias, y el acta de difunción para indicar quiénes son las personas. Porque en derecho solamente las personas interesadas son las que pueden accionar. Por poner un ejemplo, una persona muere, yo tengo que determinar cuál es mi calidad para yo poder demandar en nombre de esa persona. O yo tengo que ser un hijo, o tengo que ser la esposa, la persona que está inmediatamente más cercana. Si tiene esposa, pues la persona más idónea para demandar es el esposo. Su esposo. Si tiene hijos, pues los hijos. Si no tiene hijos ni esposa, pues los padres. Si no tiene padres, pues entonces los hermanos. Y así va calando en rango. Bueno, con estas informaciones hemos llegado al final Excelente. de esta entrevista con nuestro prestigioso abogado, doctor José Guillén. Es una honra, un placer tenerlo en nuestro espacio. Y para más informaciones, ¿cómo podemos contactarlo? Para Cualquier asesoría legal, Asesoría legal cualquier y tipo todo de... eso. Bien, perfecto. Bueno, nosotros estamos en Instagram, estamos también en Facebook, estamos en el número telefónico 809-764-1822, y nuestras oficinas están tanto en la número 8 de la calle Tercera en Las Palmas de Herrera, cercano al tribunal, como también en la zona del del sector acá en Sancho Sama, en la avenida Sabana Larga, número 58, en la Plaza Amada. Estamos en esos dos lugares ahí y damos atención al público de acuerdo a como entiendan pertinente. Estamos a sus órdenes. Bueno, con estas informaciones hemos llegado al final de La Voz de la Tarde, La Voz que te informa. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram
y también en TikTok. Así es que La Voz de la Tarde, La Voz que te informa, Vladimir de los Santos, Henry Mesa a través de la nave digital, recuerden. La Nave Digital, Eric Suero. Un saludo para mis padres, Cristina Bello y Carlos Antonio Suero. Los amo, los quiero mucho. Y a mi hermano, padre y mentor, José Vizcaíno. Así es que lo quiero mucho, colega, y seguimos para adelante. Excelente. Excelente.